Estábamos en el punto 4 del tema 2 o en el punto 4 del tema 1. Del tema 1, el delito. Elementos del delito. Hemos hablado de los elementos genéricos y específicos, o hemos hablado, o todavía no hemos abordado. Detalle, a ver. Aún no, doctor. Es el punto que nos faltaba tocar precisamente. Muy bien. Hoy día tenemos un control de lectura, el auxiliar de cátedra. Hola, doctor, buenos días. Aquí presente. Su Muy control bien. estaba previsto para el martes, doctor. Para el martes. ¿El control de qué, a qué se refiere? La teoría del delito, las corrientes de la acción. Muy bien. Confirmado que tenemos que desarrollar el punto 4 del tema 1. Sí, doctor. Muy bien. La clase anterior se ha hablado y hemos hecho mención, perdóname 2 segunditos, por favor. La clase anterior nos hemos referido a la definición de delito y habíamos dicho que hay 2 definiciones de delito, una que se refiere a los elementos genéricos de este, es decir, todos los que forman parte del hecho delictivo, y la otra definición que tiene que ver con los elementos específicos del delito. La definición genérica habíamos dicho que se refiere a la acción, a la tipicidad, a la antijuridicidad y a la culpabilidad y a la pena. Y la definición específica se refiere a cada figura penal que describe una conducta y esa conducta tiene elementos. Por eso es muy importante tomar en cuenta que hay elementos genéricos del delito y elementos específicos, que se desprende esto de la definición del delito, definición material general, acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y la definición especial que es la descripción que existe de una conducta delictiva en cada caso particular. Eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? La definición en particular. Ahora, en la concepción del delito en especial es muy importante tomar en cuenta que cada elemento no tiene presencia simplemente decorativa, sino cada elemento de la conformación del delito en especial está vinculada o está relacionada con un mandato que el legislador da al juzgador para que el momento que realiza la tipicidad, ese mandato se cumpla, porque de otra manera el hecho no sería delictivo o en su caso sería una conducta que no necesariamente es delictiva, podría ser otra cosa, podría ser un delito diferente, ¿no? Podría ser un delito diferente. Cada palabra, por lo tanto, en la descripción específica del delito tiene un contenido, tiene una importancia, debe además cumplirse, no son elementos decorativos. Dicho de otra manera, si se cumplen 4 palabras de 5 palabras, no es que ya al haber mayoría de palabras el tipo penal se da, no. Cada una de las palabras conforma dentro de la estructura del tipo el acto delictivo. Hay que tener cuidado con algunas redacciones normativas que posiblemente establecen diferentes verbos nucleares. Por ejemplo, en el despojo, el acto de despojar, que es un delito, el despojo, si alguien busca la norma, por favor, ayudaría mucho. Dice el que se introdujere, ya sea invadiendo, manteniéndose o expulsando a los ocupantes
comete el delito de despojo, ¿no? Comete el delito de despojo el que invade, el que se mantiene o el que expulsa a los ocupantes. No es que tiene que darse los tres elementos. Claramente la redacción nos da como contenido la posibilidad de un verbo, que si ese verbo se presenta, existe el delito de despojo. Lo que yo quiero decir que en la configuración del tipo penal, deben estar presentes los elementos que constituyen el acto delictivo. Por si acaso, para recreación, lean el delito de despojo, si alguien lo tiene ya a la mano, puede leerlo. Adelante. Doctor, yo lo tengo. Adelante. Artículo 351 de despojo. El que en beneficio propio o de tercero, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes, incurrirá en privación de libertad de 6 meses a 4 años. Bueno, se entiende perfectamente que en la conducta del despojo, el medio puede ser de cualquier naturaleza: violencia, engaño, abuso de confianza, cualquier forma, ¿no? Por eso el tipo penal en un determinado momento se abre. Ese momento que se abre el tipo penal permite que se pueda presentar la conducta de cualquier manera, pero también nos dice que ya sea que el despojo se produzca, es decir, el despojo es un verbo mayor que arrastra y que además puede tener diferentes verbos específicos, como por ejemplo, despoja el que ingresa a un inmueble, despoja el que se mantiene en un inmueble y despoja el que desocupa a los habitantes. Cualquiera sea agencia ejecutiva del Estado, por así decir, la policía. Van a tener cuidado, hay un micrófono activado de alguien, por favor, deben apagar sus micrófonos. Muy bien. Entonces, esa es la particularidad cuando hablamos de los elementos específicos del delito. El delito tiene un sujeto activo que lo comete, un sujeto pasivo, un verbo nuclear, una condición sine qua non, y vamos a ver más adelante en el tema siguiente estas particularidades. Finalmente, tenemos aquí el punto del tipo, algunas cuestiones diferenciadoras e importantes. El tipo es la descripción de una conducta, hecha en la ley penal. El tipo penal de homicidio del 251 es el que matare a otro. El tipo penal de estupro, el que tuviese acceso carnal, con seducción, engaño con la víctima. Pues el tipo es la descripción de una conducta en la ley penal. Habría que diferenciar el tipo de la tipicidad. Claro, que guardan relación, sí, evidentemente guardan relación, pero no es lo mismo el tipo que la tipicidad. La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo. La tipicidad es que una conducta se adecua al tipo. ¿Qué es tipificar? Es el acto de adecuar la conducta al tipo. Lo que hace el juez, lo que hace el fiscal, en el momento en que determina si hay o no un hecho delictivo, lo que está haciendo es tipificando esa conducta con un tipo penal, adecuando la conducta al tipo penal o ver si se adecua la conducta al tipo penal. Dos refuerzos más importantes en esta parte. El tipo es un instrumento de garantía para que se sujete el derecho a la regla del derecho penal, y la regla del derecho penal es la dogmática. La dogmática, ¿y qué significa esta dogmática? Esta dogmática significa que en ningún caso podríamos forzar o podríamos aplicar la ley penal si el hecho no es delictivo, o forzar una figura penal por otra. Es un instrumento de garantía, es un instrumento de protección, tanto para la sociedad como para el propio sujeto que está involucrado en un hecho delictivo.
¿Y por qué decimos dogmática penal? Porque para el derecho penal no hay parecido, no existe una aproximación a la norma penal, o es o no es, ¿no? No puede haber aproximaciones. Aquí o es delictivo, o es el hecho delictivo, o no lo es. Así de simple. Muy bien, vámonos al siguiente punto, al siguiente tema, perdón, tema 2, el delito. Segunda parte, si ustedes pueden ver, claramente el módulo le hemos dado el nombre de el delito segunda parte. Estamos en lo mismo, en otras palabras, seguimos describiendo, claro, no valía la pena que tengamos un tema con más de 10 puntos, lo hace muy extenso, muchas veces hasta fatigante. Este tema lo hemos dividido en 2, y la parte 2 es la que se refiere a, aquí hay un pequeño error, si no me equivoco, dice uno, en pantalla veo unos números, pero en realidad esto es el primer punto, introducción. Aquí vamos a poner introducción, no sé si se está viendo en la pantalla. Doctor, disculpe, el punto 1 es la acción. Ah, perdón, gracias. ¿Se está viendo la corrección en pantalla? ¿Se ve la corrección en pantalla? Sí, doctor, se ve la corrección. Muy bien, gracias. Entonces tenemos la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la autoría, responsabilidad, imputabilidad, sanción, pena, medidas de seguridad. Bueno, cuando queremos analizar el delito en particular, el delito en todo su contenido, tenemos que empezar por un elemento discutible como elemento para algunos, que se llama acción. ¿Por qué discutible? Aquí habría que hacer algunas precisiones. Lo que pasa que en el tipo penal, tenemos un elemento que es el verbo nuclear, que es la acción. Cuando un sujeto, por ejemplo, en el 251 mata, esa es la acción. Y por lo tanto el tipo ya conlleva dentro su cualidad la acción, que es el verbo nuclear. Ese verbo que es el fundamental en el que gira el hecho delictivo, el que matare, el que se apoderare, el que accediere carnalmente, ese es el verbo nuclear. Claro, inmersa en la figura del tipo, dentro de los elementos objetivos del tipo, está el verbo, y el verbo es acción. Sin embargo, aquí hacemos una especie de abstracción para estudiar la problemática de la acción, para entender la problemática de la acción. Y esta abstracción nos conduce primero a definir si la acción es conducta o si la conducta está dentro de la acción. Yo diría que sí. Yo diría que si nosotros sustituimos el término acción por conducta, no estamos equivocándonos en nada. Porque comúnmente la problemática del delito es una conducta. Si el hecho no es una conducta, no tendríamos más que interpretar que el ser humano ha podido servir, por ejemplo, de un elemento de la naturaleza para provocar un resultado. Claro, si a una persona una muchedumbre le empuja insuperable en fuerza, y a la vez, en mérito a ese empuje con su cuerpo, empuja y provoca que una persona caiga y se lesione, se muera, se ahogue, no sé.
no vamos a decir que hay comportamiento en mi persona frente a un escenario en el que mi cuerpo simplemente ha sido parte de la instrumentación natural del empuje, ¿no? No puede haber en mi accionar una conducta. En mi accionar hay simplemente un arrastre por fuerza mayor, por una fuerza que no se puede controlar. Claro, lo mismo podríamos decir que si yo tomo si agarro un polo de corriente y me pasa la corriente a mí y yo le paso la corriente con mi mano a otra persona, simplemente mi accionar es de transmisión de la energía. Dicho de alguna manera, cuando nuestra naturaleza corporal, física, de forma insalvable se convierte en un instrumento que va a servir para un efecto en el mundo externo, no podríamos decir que hay conducta. La conducta tiene que estar vinculada o la conducta está relacionada con esa determinación consciente de querer provocar un resultado. O la determinación consciente de que el resultado se puede producir y que uno quisiera o posiblemente piensa que puede evitar. No importa si la conducta es dolosa o culposa, la conducta forma parte del tipo innegablemente y el tipo va a ser o doloso o culposo. Vean ustedes cómo naturalmente todo nos conduce al tipo. En lo que se refiere a la acción, si bien hacemos una abstracción para entender mejor esta parte, no debemos olvidar que la acción es conducta y que esta acción llamada conducta también indistintamente, aquí no hay problema de llamar acción porque la acción es el género y la conducta es la parte, esta acción tiene o se manifiesta de tres formas. Más que manifestarse de tres formas, tiene tres componentes que no pueden dejar de estar presentes. Es decir, si no están presentes uno de estos elementos de la acción, podríamos decir que no hay acción. ¿Cuáles son esos tres elementos? La manifestación de la voluntad, por un lado, el resultado, por otro lado, y el nexo entre la manifestación de la voluntad y el resultado. Vuelvo a repetir, la manifestación de la voluntad, el resultado y el nexo entre la manifestación de la voluntad y el resultado. Cuando nosotros hablamos o nos referimos a la manifestación de la voluntad, tenemos que entender que el término manifestación significa exteriorización de esa posible fase anterior donde la concepción del delito estaba solo idealizada. Aquí les voy a hacer recuerdo, y por favor el auxiliar tome nota para la clase del día lunes con el otro paralelo y en la noche, porque esta parte no he tocado, es el problema del iter criminis, que es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué me refiero al iter criminis? Porque cuando se dice manifestación de la voluntad, cuando hacemos mención a la manifestación de la voluntad, esta manifestación de la voluntad es el acto exteriorizado, pero la manifestación de la voluntad es la consecuencia de una fase previa, y a esta fase previa nosotros la llamamos el iter criminis. El iter criminis. ¿Qué quiere decir? Y el auxiliar, por favor, va a colocar en el sistema, y si puede en proyección, la palabra iter criminis para que puedan copiarla a sus compañeros. ¿Qué quiere decir iter criminis? Quiere decir camino al delito. Entonces, antes de la acción hay una fase y una problemática que la llamamos el iter criminis. Esta primera fase se da o se presenta a través de tres
problemáticas. La primera, cuando el sujeto se idea cometer el acto, la ideación. La ideación puede tener múltiples motivaciones hasta que el sujeto piensa en cometer el delito. A ver, estoy preocupado por mi pobreza, no tengo dinero, no tengo recursos, mi sueldo no me alcanza. Empiezan una suerte de quejas hasta que aparece la idea. Y dice, oye, ¿qué pasa si yo, que soy el cajero del banco, tomo algo de plata y tal vez después la reponga? O no se van a dar cuenta. O si yo soy el cajero de un restaurante, pienso lo mismo. De mi necesidad, de esa condición de necesidad, he pasado a una probabilidad de idearme la comisión de un delito. Claro, ¿qué pasa si yo me apropio? ¿Qué pasa si yo tomo? ¿Qué pasa si voy al banco y robo el dinero del banco? ¿No? Entonces el sujeto se idea. La primera forma de aparición de este intercriminis es la ideación. En muchos casos podríamos decir que la génesis, así podríamos hablar de esta manera, que la génesis del delito tiene su origen en la ideación. Hay muchos autores que dicen, no, inclusive antes de la ideación del delito, hay una fase previa que son también la criminogénesis o los factores criminogénicos que de alguna manera también impulsan al sujeto a pensar en el delito, o sea, algo que está anterior a la ideación del delito. Yo no sé si eso forma parte de la problemática, porque si formara parte de la problemática, todo comportamiento humano e idea humana o sufrimiento humano sería una antesala del delito, y yo no creo que eso sea muy correcto. Claro, si alguien, por ejemplo, tiene un desdén amoroso y la chica, la pareja, no le da importancia y él ha sufrido un desaire afectivo, no creo que se le pase por la mente, ahora la voy a violar. O sea, no creo que esa sea la inmediata respuesta después de ese desdén amoroso. O no creo que todo pobre que tiene una penuria económica, inmediatamente todo se idee en el delito. O sea, la ideación del delito puede venir por las razones apuntadas, pero no es la respuesta común que se da en todo ciudadano. Y aquí nace la interrogante criminológica que es muy importante abordar, es decir, la ideación del delito va a ser mucho más recurrente o va a ser mucho más posible que se manifieste de acuerdo a ciertas circunstancias, es decir, de acuerdo a cierto tipo de condiciones que de alguna manera pueden ser las motivadoras o causales motivantes del acto ilícito. Claro, ¿qué pasa con el sujeto que es un cajero del banco? Todos los días ve plata y su necesidad está vinculada al instrumento con el que trabaja. Entonces, si yo que necesito tanta plata y todos los días cuento plata, pues me pondré unos $100 al bolsillo. Ojalá no los descubran, por ejemplo. Entonces, en muchos casos la ideación está determinada por la vinculación que tenemos hacia el motivante del hecho ilícito. Claro, seguro el violador, por ejemplo, que es violador del hacinamiento familiar, que todos los días está rozando al dormir con la sobrina, inclusive con la hija, tendrá un elemento que va a activar su ideación del hecho ilícito. Ese es el criterio que sigue sobre todo la corriente alemana de manifestar que en el intercrimis, esta ideación del delito responde nomás de alguna manera a ciertas circunstancias vinculadas con el hecho ilícito. Bueno, después de la ideación tenemos la deliberación.
que es una fase muy normal en el ser humano, donde juegan los demonios y los ángeles, ¿no? En la que hay un debate mental del bien y el mal, donde se conjugan valores y disvalores. Y muchas veces en esta fase de la deliberación se impone la educación, se imponen las normas religiosas, la cultura que pueda tener el sujeto. No se olviden que el derecho penal, en este caso, se instrumenta disuasivamente en la estructuración de la norma para provocar que un sujeto se motive ante la ley y no cometa el acto ilícito. Que esto es importante tomar en cuenta, es decir, no es algo ajeno a la disuasión delictiva la existencia de la ley. La ley existe para disuadir al sujeto que cometa el acto ilícito, ¿no? Que es importante. A ver, en esta fase de la deliberación, seguro muchos han adoptado no realizar el paso al acto, desistir de cualquier ideación del delito, motivados por la misma ley o por las consecuencias al hecho ilícito. Muchos. Cosa que no ocurre con otros, es decir, nos hemos dado cuenta perfectamente que el feminicidio, que es un delito que tiene 30 años de presidio, que todo el mundo habla del feminicidio a diario, en la mañana, mediodía, en la noche, en los medios de comunicación, que es una de las figuras penales más invocadas porque hay una estadística criminal demasiado desalentadora en cuanto a este tipo penal. También encontramos que el que va a cometer el feminicidio no se motiva ante la ley, no reflexiona ante la ley. Y el momento que el feminicida se idea el delito, la deliberación no va a ser en función a la norma o no, comúnmente, es decir, tal vez esa deliberación en la que la norma lo motiva no es la más importante. Posiblemente le motiven los hijos, le motive sus mismas razones afectivas. Por ejemplo, ¿para qué la voy a matar si me es infiel? ¿Por qué la voy a extrañar? Finalmente la puedo perdonar. Bueno, van a existir otro tipo de motivaciones en el psicópata, homicida, feminicida, que no necesariamente son la ley. No se olviden que detrás de un psicópata, y esto lo vamos a ver más adelante, detrás del psicópata comúnmente hay una anomia, hay una carencia de normas. El sujeto pierde esa visión normativa o ese estímulo normativo, que es lo importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, vamos un poco más adelante. Entonces la deliberación es esa lucha entre el bien y el mal, entre qué pasa si lo hago, qué pasa si no lo hago. Y hay muchos que consideran que en esta fase se produce una ansiedad, una angustia, ¿no? Una ansiedad, una angustia, que ya es un problema aparte. Es el estado ansioso de lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, ¿no? Una lucha entre esas fuerzas que generan un estado de angustia. Hay una teoría del delito que en muchos casos el delincuente da el paso al acto, y el paso al acto que da es comúnmente más por liberarse de la angustia. Es por liberarse de la angustia. Claro, yo recuerdo un compañero de colegio que me decía, mira Gustavo, la Carmencita me gusta, que era una compañera de curso también de colegio. La tal Carmencita era una amiga que yo la conocía, y en alguna oportunidad le pregunté si le gustaba a mi amigo, y ella me dijo, no, para nada.
Y un día me dijo mi amigo, mira Gustavo, me voy a declarar a la Carmencita. Y yo le dije, pero yo te he dicho que te vas a salir mal, te vas a rebotar, no te quiero. Y él me dijo, ya está bien, no lo voy a hacer. Pasó una semana, le preguntó si se declaró, y me dijo, no, te he hecho caso. Pero pasaron 15, 20 días y lo hizo, se declaró. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo que yo le dije, es decir, no le aceptó. Y le pregunté, pero si tú sabías que no te iba a aceptar, ¿por qué te declaraste? Y me decía, estaba ansioso, ya no sabía, ya me desesperaba, era mejor que me lo diga de su boca. La ansiedad. Esa ansiedad que hace que el sujeto que tiene al alcance el dinero para hurtar, todos los días piensa en hurtar y al final se le vuelve una conducta ansiosa. Y parecería que el paso al acto es producto de liberarse más de la ansiedad que de cometer el hecho ilícito. Entonces, vean ustedes, hay una interesante teoría del estado ansioso, ¿no? Y la conducta, el estado ansioso y la conducta. Bueno, esa fase de la deliberación es una fase muy importante porque después de esa fase viene la decisión. Una ideación, deliberación y la tercera es la decisión. La ideación, la deliberación y la decisión son fases en el iter criminis llamadas fases internas. Se llaman fases internas porque el sujeto no las ha exteriorizado. Están en su cabeza, ni las ha expresado. Ideación, deliberación y decisión. Después de esta fase de la decisión, de la decisión, viene una fase que se llama fase intermedia. La fase intermedia es aquella en la que el sujeto, ya ha aceptado realizar el acto, pero empieza a realizar actos preparatorios para llevar adelante el delito. Por ejemplo, el sujeto que quiere victimar a la mujer, a la esposa, y escoge el instrumento para realizar el hecho y dice, bueno, va a ser un veneno, hay que ir a comprar el veneno. Va a ser una pistola, hay que ir a comprar la pistola, no tengo pistola. O finalmente, como no tengo pistola, que me resulta caro, veneno, no hay quien venda veneno, la ahorcaré, entonces buscaré una soga, ¿no? Entonces, muchos actos preparatorios se van a dar en esta fase intermedia. Actos preparatorios que sirven para llevar adelante el delito, para cometer el delito. La teoría dice que dentro de los actos preparatorios, en este momento de actos preparatorios, es posible que ya se desencadene alguna conducta criminal. Por ejemplo, conseguir un arma, que está prohibido hoy en día la tenencia de armas, y constituye un delito. Sí, un ejemplo. También puede ser un delito que el sujeto, por ejemplo, quiere cometer un delito de narcotráfico o de fabricación de droga, lo que hace es comprar precursores, es decir, se almacena de queroseno y de otras sustancias con el propósito de fabricar droga. En esta fase intermedia, en este proceso del iter criminis, es posible que el sujeto cuando almacena o compra sustancias prohibidas para elaborar droga, ya en el momento intermedio, en el iter criminis, en el momento de la preparación o los llamados actos preparatorios, pueda cometer un delito, ¿no? En algunos casos se da, en otros no necesariamente. El sujeto que, por ejemplo, quiere cometer un terrorismo y consigue una bomba,
seguro que ya el solo hecho de poseer la bomba, de tener la bomba, ya es un delito, aunque no la haya puesto. Entonces, vean ustedes actos preparatorios que por sí mismos ya son delitos. La tercera problemática ya es el paso al acto, es decir, el inicio de la acción. Y cuando hablamos del inicio de la acción, retomamos lo que estábamos viendo, la manifestación de la voluntad. La manifestación de la voluntad es el momento en el que el sujeto ha dicho, no solo ha dicho, sino ya ha llevado adelante la conducta. El sujeto, por ejemplo, que va a matar, levanta el arma, activa el gatillo para disparar y logra que el proyectil salga. O en su momento, o en su caso, no puede lograr que el proyectil salga porque el arma se ha trancado. Pero el hecho de que haya intentado activar el gatillo ya supone inicio de acción. ¿Qué dice el artículo 8 del Código Penal? Que les voy a pedir que lea. El que tenga, por favor, el artículo 8 del Código Penal puede dar una lectura inmediata. Doctor, Adelante. artículo 8, tentativa. El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los 2/3 de la pena establecida para el delito consumado. Claro, como claramente señala la figura, hay inicio de acción, pero no hay resultado. En la tentativa hay inicio de acción, pero no hay resultado. Y el resultado no se produce por razones ajenas a la voluntad de la gente. Es decir, quiere hacerlo. No es que no quiera hacerlo, quiere hacerlo. El sujeto que quiere matar disparando un arma apunta a la víctima, pero no tiene puntería y falla. No es que no quiere hacerlo, es que no tiene puntería. Es razón ajena a su voluntad. Su voluntad era matar, pero no tenía la puntería como para hacerlo y por lo tanto no logra el objetivo. O el sujeto que, por ejemplo, pone veneno a la sopa del marido, la mujer que pone veneno a la sopa del marido, llega el marido y justo ese día no quiere tomar sopa. Entonces, ya hay inicio de acción. Lo que ha pasado es que una razón ajena a la voluntad ha provocado que no haya el resultado. No pueden decirme que en la mujer que ha puesto veneno en la sopa del esposo no tiene tentativa de homicidio o de asesinato. Ya hay tentativa, pues. El hecho de que el marido no se haya sentado a tomar la sopa porque no tenía hambre no va a desnaturalizar que hay inicio de acción. El inicio de acción puede darse de diferentes formas, ¿no? Esa es la manifestación de la voluntad. El segundo elemento es el resultado, es decir, esta acción tiene que tener un elemento que se llama resultado. ¿Y el resultado qué significa? El resultado significa la consecuencia querida por la gente. Manifestación de la voluntad y resultado. Yo quiero matar a Pedro y para tal efecto tomo un arma, disparo y Pedro muere. Hay manifestación de la voluntad y hay resultado. Pero aquí hay que tomar en cuenta algunos conceptos importantes en el derecho penal que tienen que ver con el delito de peligro y el delito de mera actividad, que aunque no haya resultado, ya se ha provocado un riesgo al bien jurídico tutelado y por lo tanto la misma ley considera que el hecho ya es ilícito. El hecho ya es ilícito, aunque no haya materialmente una consecuencia en el mundo exterior. Por ejemplo, el sujeto que quiere provocar un incendio, prende las llamas, pero viene el viento, las apaga y por lo tanto no ha logrado que estas alcancen, las llamas alcancen una dimensión que provoquen el incendio. Claro,
Es más, la ley penal dice que aunque haya incendio, hay delito de peligro. Vean el artículo 206. ¿Alguien puede leer, por favor? El 206 del Código Penal. Adelante. Sí, doctor. Artículo 206. Incendio. El que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. Incurrirá en privación de libertad de 2 a 4 años el que con objeto de quemar sus campos de labranza o pastaderos ocasionare un incendio que se propague y produzca perjuicios en ajena propiedad. Bueno, el delito de incendio es aparentemente un delito de peligro. Cada vez va perdiendo más fuerza esta convicción de que es un delito de peligro, porque hasta la contaminación ambiental por el incendio ya supone un cambio en el mundo externo, y el mismo hecho de provocar un fuego descontrolado, que es el incendio, el prender un fósforo no es un incendio, pero el prender una fogata de gran magnitud puede ser ya un peligro de incendio, porque es el fuego en magnitud, eso es un incendio, genera un peligro, pero también genera un resultado en el mundo exterior, ¿no? Bueno, lo que les decía es, el delito de peligro puede que de alguna manera nos genere alguna complicación en este tema cuando hablamos de manifestación de la voluntad y resultado, ¿no? El tercer elemento de esta acción es el nexo. Claro, aquí es muy importante tomar en cuenta que Juan quiere matar a Pedro, dispara su arma, y también Martín quiere matar a Pedro, es decir, aquí tenemos dos tipos que quieren matar a Pedro, Juan y Martín, ambos agarran su pistola, Juan dispara y también Martín dispara. Juan no tiene puntería y no logra que su bala, su disparo, impacte en Pedro. En cambio, Martín sí tiene puntería y logra que su disparo impacte en el corazón de Pedro. En la conducta de Juan hay manifestación de la voluntad y resultado, porque claro, Juan quería matar a Pedro y Pedro está muerto. Pero no podemos atribuirle hecho delictivo a Juan, no podemos atribuirle el delito, porque simplemente en su comportamiento hay tentativa. Aunque Pedro esté muerto, no hay nexo entre la muerte y el disparo de Juan. En cambio, en la conducta de Martín hay manifestación de la voluntad, hay resultado y hay el nexo entre la manifestación de la voluntad y el resultado, lo que hace indiscutiblemente que Martín sea autor de homicidio o asesinato y en cambio Juan sea solo autor de tentativa. Eso es muy importante tomar en cuenta. Por otra parte, también para un poco apurar esto, será bueno tomar en cuenta que la acción puede ser haciendo algo que la ley prohíbe. Otra particularidad de la acción es que el sujeto haga lo que la ley prohíbe, tomar un arma y disparar, agredir físicamente a otro, acceder carnalmente. Esos son delitos de comisión, hacer lo que la ley prohíbe. Pero también dentro de la configuración dolosa también puede haber un delito de omisión. ¿Y qué llamamos delito de omisión? Llamamos a aquel acto negativo. Es decir, acto negativo significa dejar de hacer lo que se debe hacer. Aquí juega un rol importante la posesión de garante, el deber de cuidado del sujeto que, por ejemplo, la madre que tiene que alimentar al recién nacido, es un deber de hacer esa tarea que va a permitir que el recién nacido viva. Si la madre no alimenta al recién nacido, este va a morir. Entonces, la madre quiere matar al hijo y para disimular su conducta infanticida, no lo alimenta. ¿Qué ha hecho la madre? Un acto de omisión. Ha dejado de hacer lo que debe hacer. Ha dejado de hacer lo que debe hacer. Ese es el deber de cuidado
la posesión de garante, que le obliga a ella a hacer lo que debe hacer. Claro, aquí este es un ejemplo, eso no significa que si la madre no cumple este deber, el padre debería cumplir. Claro que sí, claro que sí. El deber de garante y de protección y alimentación del hijo, por más que sea recién nacido, es para ambos, pero es el ejemplo simplemente para efectos de la concepción doctrinal del amor. Muy bien, jóvenes, 45 minutos de clase, los dejo para que puedan trabajar en su control de lectura como siempre. Tengan ustedes un buen día y nos encontramos el día martes a las 10:30 para avanzar la materia y tomar el repaso que hemos acordado. Muy buen día. Hasta luego. Doctor, disculpe. Para este Sí. paralelo no se fijó fecha aún de examen. Sí, fecha de examen, ¿qué examen? Primer examen, doctor. ¿El parcial? Sí, doctor, el primer parcial no se fijó. Los otros dos paralelos estaban Eh, previstos para el 29 de junio. Y ya, entonces este paralelo lo fijamos para el martes 27 de junio. Martes 26, doctor. Muy bien, 28. Ok, doctor, gracias. Listo. Tengan ustedes buen día.